Vamos a nuestra galería. Como verán, y no lo verán los que solamente escuchan el podcast, ya tenemos una nueva entrada con La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, que habíamos puesto en sustitución de otra noche que teníamos por ahí, que además era una foto, ni siquiera era un cuadro lo que teníamos, hay un error. Bueno, pues les voy a hablar de un hombre muy peculiar. Y vamos a empezar con estas fotos. Mira, usted conoce a algunas de estas personas seguramente. Arriba a la izquierda tenemos a Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, el padre del manga y del anime en gran medida. El primer anime fue Astro Boy. Yo lo vi cuando era yo pequeño. Y Astro Boy fue creación de Osamu Tezuka. El abuelo, el padre, el padrino, el dios del manga, como se le conoce también en Japón. A su lado están, a la derecha, para quienes están en el podcast y no lo ven, está un señor que se llama Steven Spielberg y otro señor que se llama George Lucas. Abajo de ellos está un señor que se llama Matt Groening, y que si ustedes no lo conocen, pues es el creador de Los Simpson. Y junto a él está el rey, el amo, el dios del cómic underground, Robert Crumb, junto al cual está una de sus obras más famosas del cómic underground, que es la portada del primer disco de Janis Joplin, Cheap Thrills. Todas estas personas tienen una cosa en común: la influencia brutal de un artista estadounidense. Sin él, Tezuka no habría hecho los cómics que hizo. Muchas de sus formas de abordar, incluso la división de los cuadros en el cómic, proceden de esta influencia enorme. Si ustedes recuerdan una de las primeras escenas, sí, o parte de la primera escena de la primera película de Indiana Jones, cuando Indiana Jones sustituye al ídolo por la bolsa la cosa falla y se le viene encima una piedra esférica rodando que está a punto de hacer puré de Indiana Jones en la primera escena de la película. Pues esa escena de la piedra esférica está tomada también de la obra de este artista estadounidense. Matt Groening y su ciudad están tomadas de la ciudad que creó este artista estadounidense, y Robert Crumb dice que él no sería quien es si no fuera por este artista estadounidense, que fue el creador de los cómics del Pato Donald. Hoy los cómics son fundamentalmente un elemento de superhéroes, pero allá cuando éramos más jóvenes y más ingenuos, teníamos cómics sobre la pequeña Lulu, que lo hacía una mujer, Marge. Su nombre de pluma era Marge. Me encantaba la pequeña Lulu. Cómics de distintos personajes, pero el que dominaba era el Pato Donald. Tenía unas historias maravillosas donde iban por todo el mundo, muchas veces persiguiendo la fortuna de su tío, el tío Rico McPato en España, Rico McPato en México, el tío Gilito en España, y de distintos nombres en distintos países del mundo y distintos países en español, incluso no sé cómo lo llaman en otros países de España, en español, pero que es Scrooge McDuck, el tío rico. El tío con dinero que hace que estos se metan en toda serie de líos, que es el creador también de uno que era un ganso que se creía importante, un ganso arrogante y pesado, Jairo Girlus, el inventor al servicio del tío este millonario de origen escocés. Lógicamente los escoceses son los avaros, porque sí lo acusaron a veces de racismo, pero a todo el mundo le daba igual, y el que le da igual a todo el mundo no es racista. Si les daba igual a los indígenas incas escondidos en los Andes, donde guardaban su ciudad secreta, o a los que vivían bajo el Ártico, o a los de la Atlántida que vivían bajo el mar todavía, o sea, a todos los trataba igual, no es racista. Desprecio, me burlo de todos igual. Duckburg, por cierto, lo que aparece aquí es Duckburg es el país, y ahí está abajo a la derecha el arrogante y pesado primo, que es ganso, no es pato. Perdón. En México era Pánfilo Ganso y otros personajes.
yo me estuve buscando una portada de la que me acordara, porque yo aprendí a leer con los cuentos del Pato Donald, se llamaban cuentos. Antes que me enterara yo que los cuentos se escribían y tenían planteamiento, nudo y desenlace y esto, y que tenía grandes escritores de cuentos como Gogol, Dostoyevsky, Edgar Allan Poe. No, para mí los cuentos eran estos. Y esta portada me acuerdo. Y eran los cuentos de Walt Disney. Aquí tienen estas divisiones extrañas de los cuadros del cómic que fueran totalmente novedosas, donde se veía un arte extraordinario. Fíjense, estoy hablando de un artista que hacía un cómic que no es el cómic pretencioso de hoy de la novela gráfica, que marca tendencias. Marcó más tendencia que muchos de ellos y lo hizo a través de esta labor. Esta es, por ejemplo, el mundo que encontraban bajo la niebla. Estos desplegados de media página que hacía, que eran absolutamente maravillosos. E incluso aquí tienen escenas como Indiana Jones. Aquí tienen escenas de Indiana Jones con los tres patitos, que también tienen nombres distintos en distintos países. No me acuerdo cómo se llaman en España, porque me acuerdo que uno es Jaimito. En México eran Hugo, Paco y Luis. Y son Huey, Louie and Dewey en inglés. Pues este señor empezó a hacer cómics en 1942. Él había querido ser dibujante toda su vida, pero no pudo hacerlo hasta que tenía 40 años. Y entonces pues empezó a trabajar, trabajó para Disney un tiempo, luego se retiró de Disney, pero empezó a trabajar para otra empresa que tenía los derechos, le compraba a Disney los derechos para hacer al Pato Donald, y empezó a hacer en 1942 el cómic del Pato Donald. Hizo alrededor de 500 historias. Se retiró en 1966 de dibujarlas, pero siguió escribiéndolas hasta el 74, que ya suena bastante más cerca. Pero nadie sabía quién era. Y nadie sabía quién era porque había que mantener el mito de que todo lo dibujaba Walt Disney. Eran los cuentos de Walt Disney, cuidado. No eran los cuentos del autor de las cosas, no, eran los cuentos de Walt Disney. Y por lo tanto, el autor estaba en el anonimato. El autor era el que los dibujaba y escribía las historias y hacía el diseño y hacía las letras, sin esta división del trabajo que hoy en el cómic es lo más normal del mundo, que uno hace el fondo y otro hace el personaje y otro hace las letras y tienes un guionista y aparte tienes al dibujante. No, todo el trabajo lo hacía una sola persona que fue absolutamente anónima de 1942 a 1960, cuando los fans, como yo lo soy hasta el día de hoy, de su trabajo y de sus maravillosos cómics donde las aventuras iban por todo el mundo, o donde el Pato Donald tenía los trabajos más distintos del mundo. En una era leñador, en otra era un repartidor de correos incluso, o manejaba una pala mecánica, en fin, era imaginación sin fin lo que uno se encontraba allí. Bien escritas las historias. Entonces pues, los fans empezaron a rascar hasta que descubrieron que este señor, este genio del cómic, se llamaba Carl Barks. Y a partir de 1960 empezó a disfrutar de la fama que se le había negado desde 1942, cuando empezó a hacer el Pato Donald, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, este es interesante porque muestra más o menos la evolución que tuvo el tío rico, el pato rico, al paso de los años. Aquí tenía más un aspecto con las patillas que falsamente tienen los escoceses, que son avaros, según el mito, etcétera, etcétera. Además tengo aquí otras cositas. Por ejemplo, aquí tienen ustedes la vida cotidiana de los patos y esas torres en España les llaman tortitas, en Estados Unidos pancakes y en México hotcakes. No me pregunten por qué. Deberían ser pancakes igual que en Estados Unidos, pero no, en México son hotcakes. Y siempre quise hacer yo torres como las que se comían estos patos. Es increíble la influencia que llega a tener esto sobre la gente, ¿no?
Aquí lo tienen de repartidor de correos al pobre Pato. Y estos son algunos de los personajes que creó. Por ejemplo, el hecho de que pertenecieran a una especie de club de escultismo, tipo los Boy Scouts, los tres patitos, los sobrinos del Pato Donald, que tenían su libro donde estaban las respuestas a todo en el mundo, era como Wikipedia. La malvada de arriba a la izquierda, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una bruja griega, era Circe. Era Circe en Pato. Está Ciro Peraloca o Jairo Girlos con su ayudante, el de la bombilla. Están los chicos malos, que no sé tampoco cómo se llamaban en distintos lugares en español, pero que también fueron una creación de Karl Barks, que incluso tenía su vena laborista, y con esto, aquí me permiten la traducción, llama el tío al Pato Donald y le dice: ya no me puedo dar el lujo de darte empleo, estás despedido. Y dice el Pato: bien, con todos los beneficios de desempleo, mis vacaciones acumuladas de 3 semanas y 2 semanas de pago por despido, me vas a acabar debiendo una pequeña fortuna cuando recoja mi cheque final. Y el Pato cabreado, el Pato millonario, dice: genial, no me puedo dar el lujo de despedirte tampoco. Esto es el genio de Karl Barks, cuya influencia en nuestra cotidianidad, en la cultura popular que se despreciaba en los años 50, 60, que se consideraba basura, que se imprimía en el peor papel. Muchas de estas de los cómics han desaparecido, porque el papel era papel de pulpa, de madera, ácido, que se va deshaciendo con el tiempo. ¿Quién iba a querer conservar esto como si fuera arte? El arte era el de Pollock o el de esta gente, que no sé, tengo algunos nombres, el de Leger y el de Rothko y el de Mondrian. Esos eran artistas, esto era basura popular, como el rock era basura popular, y resulta que la cultura popular sigue siendo la cultura fundamental y esencial de nuestra vida, y el cine que tú ves, por joven que seas, tiene las influencias de este hombre. En 1971, sin embargo, tenía un problema el señor Karl Barks, pues que lo querían mucho, iba a convenciones y ahí ganaba algo de dinero, porque por lo menos se pagaban el viaje, algún sueldito, pero es que todos los derechos de sus 500 historias pertenecían a la Walt Disney Corporation. Y él no tenía patrimonio. Logró que en 1971 la Disney le autorizara a hacer óleos de los cuadros, óleos de sus personajes y óleos de muchos de los cuadros que había dibujado en los cómics, que se convirtieron en óleos. Y gracias a eso logró tener un patrimonio el señor Karl Barks, porque todo el dinero que generó, toda la genialidad que derrochó, todo el trabajo que hizo en silencio y en el anonimato, pertenecía a la corporación. Y aquí está el problema de los derechos de autor, del que ya hemos hablado aquí en el pasado. Me acuerdo de esta, por ejemplo, eran unos que se hacían pequeños, y ese era un explorador que se había hecho pequeño, porque había comido unas moras o algo extraño. Tenía lógica, y la influencia de Karl Barks en los escritores no la he encontrado, pero debe estar allí. Quien vio cómo estructuraba sus historias Karl Barks, como yo lo hice, aprendió mucho de cómo se estructura un cuento, una obra de carácter claramente literario. Esto, por ejemplo, me parece fantástico, me parece fabuloso y muy adulto, con bastante menos que tiene que ver, porque aquí, si uno conoce la historia, pues este es el pato rico, después que estuvo en la fiebre del oro de 1849 en California, no me pregunte cómo vivió 100 años, o más de 100 años, que viene con el oro, protegiéndose con el oro que ha reunido con su pistola, mientras está en uno de estos pueblos que se hicieron con la fiebre del oro, con gente la que no llevarías tú a presentársela a tu familia, empezando por el borracho del frente, de la primer plano, que me parece verdaderamente maravilloso. Este fue Karl Barks. Lo que era la cultura popular y la basura que se tiraba, que era para leerlo una semana y tirarlo a la otra. Yo guardé durante años mis cómics de todo tipo, no solo de Karl Barks. Yo tuve el primer número del Hombre Araña en español, el primer número de los Cuatro Fantásticos, el primer número de los X-Men. Pero ahora está en tapa dura las obras completas, la biblioteca de
el Donald Duck de Walt Disney de Karl Barth. Esto es cultura y probablemente ha tenido más influencia que Rothko en la vida de todos nosotros, más influencia que Rothko y que, como decíamos, Leguer y Pollock y Mondrian y Kupka y aquellos artistas de vanguardia de los que suelo reírme tanto, porque finalmente prefiero siempre a gente como Karl Marx.